Estamos agradecidos con el Señor, hermanos, que nos permite la hora 18 de nuestro curso Libros Históricos. Y hoy el libro es Esdras, que el título es la segunda parte de este autor o profeta y es Reconstrucción Espiritual. Tenemos una tarea breve, recordamos, son tareas de una cuartilla nada más para inducir el tema, y el tema es describa el ministerio de Esdras. Entonces usted puede ver ahí en los capítulos de Esdras, pues un profeta, un sacerdote, un reconstructor del templo, lo que usted quiera comentar de él lo puede hacer allí. Si tiene libros de consulta está bien, pero no es indispensable. Con lo que usted ve en la Biblia directamente, como siempre decimos aquí en la iglesia, vamos al texto, ¿no? O sea, usted en el texto encuentra todas las respuestas. Y así le hacemos esta tarea. Hablando de Esdras como reconstrucción espiritual, tenemos 3 puntos. El primero de ellos es, Esdras llega a Jerusalén. Segundo punto, oración de confesión. Y tercer punto, expulsión de mujeres extranjeras. Son 3 temas, pero un poquito pues extensos, ¿no? En varios capítulos, de hecho. El primero de ellos que tenemos, Esdras llega a Jerusalén, está en el capítulo 7 y 8 de Esdras. Tenemos ahí que era el linaje sacerdotal de Esdras: Seraías, Asaías, Hilcías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón. Inciso B, Esdras escribe dirigente, el rey le concedió lo que pidió. Subieron con él sacerdotes, levitas y cantores y sirvientes del templo. Llegó en el mes séptimo del rey Artajerjes, rey de Persia, pusimos ahí la fecha, del 465 al 424 a.C. La buena mano de Dios estaba con Esdras. El escriba decidió inquirir, cumplir y enseñar la ley de Jehová. Y Artajerjes le llamó un escriba erudito. Tenemos aquí que ver, hermano, cómo Dios usa diferentes personalidades. Diríamos que en la diversidad está la bendición en el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque este hombre no era constructor. ¿Se acuerda que Nehemías es reconstructor? Es el siguiente libro, ¿no? Que nos toca ver como constructor del muro de la ciudad, y era un gobernante. Y Esdras no, Esdras es un sacerdote. Entonces tenemos ahí diferentes enfoques, pero igual tenemos la utilidad de las personas que se disponen para servir a Dios. La primera noticia importante es que no nada más es un sacerdote, es un sumo sacerdote. Dice ahí, viene desde Aarón, y Aarón fue el primer sumo sacerdote. Usted se acuerda que los sumos sacerdotes eran uno, de manera vitalicia, moría el sumo sacerdote y uno de sus hijos era el sumo sacerdote siguiente. Pero eran, tener el privilegio de la expiación, entrar al tabernáculo y hacer, pues, de derramar sangre, ¿no? Sobre la urna donde estaba la ley de Dios, y es el día del perdón. El día que los judíos llaman Yom Kippur todavía, ¿no? Eso quiere decir en hebreo Yom Kippur, día de perdón. Entonces era un día muy especial y nada más él entraba al lugar santísimo. Recordamos que en el Antiguo Testamento era como por zonas. ¿Se acuerda? La mayoría de la gente estaba fuera del templo. Nada más los sacerdotes estaban en un patio de sacerdotes, y nada más el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Los sacerdotes entraban al lugar santo, donde estaban ahí pues el incensario y la mesa de los panes de la proposición, era como de intercesión. Pero entrar nada más el día del perdón, el día del año de perdón, nada más era una vez al año, y por eso el sumo sacerdote tenía ese privilegio. Entonces Esdras es un sumo sacerdote. Otra cosa muy importante que tenemos de él es una disposición para servir. Dice que llegó con algún grupo de personas, ¿no? Algo que tenemos nosotros siempre que repetir en la Biblia: Dios usa a la gente que trabaja en equipo. Porque aunque era un sumo sacerdote, y veremos que era muy inteligente, era, dice varias veces, versado, erudito, preparado, o sea, era un hombre de Dios en la palabra. Pero aunque tenía esas facultades, no fue solo, sino que dice que lo acompañaron sirvientes del templo, sacerdotes, levitas y cantores. Esto es muy importante. Ninguno de nosotros puede hacer todo, porque hay personas que piensan que tienen muchas habilidades y está bien, pero no las tenemos todas. Por ejemplo, Esdras era versado en la palabra de Dios, pero no se fue solo, se llevó a los levitas. Los levitas eran la familia de Leví, o sea, todos los parientes de él que eran como parte del sacerdocio se los llevó. Entonces hay que incluir a otras personas, aunque no tengamos el mismo nivel o perfil, hay que incluirlos. Los cantores eran los músicos. Recuerda que la alabanza en Dios no es improvisada, porque hay mucha gente que piensa que se puede cantar como uno quiera, que es fácil hacerlo, y no. ¿Usted sabía que para cantar se requieren tomar clases de canto?
Es importante, ¿no? Porque clases de instrumentos se entiende, pero clases de canto. O sea, hay años en que se estudia canto para poder hacerlo bien, se estudia nota, por supuesto, se tienen correcciones, se tiene que cantar desde varios fondos, dicen algunas fuentes, ¿no? Dicen que se canta desde el estómago, ¿no? La gente que sabe de esto, porque muchos cantamos con la garganta, y con la garganta nos cansamos y no está correcto. Se canta desde adentro, desde el diafragma, empujando hacia arriba, y de esa manera hay varias formas, ¿no? Incluso hay 4 zonas donde canta alguien, y eso lo hacen los profesionales, ¿no? Pero los que queremos cantar, por lo menos estar enterados de cosas básicas. Los cantores eran importantes y los sirvientes, o sea, las personas que hacían la limpieza en el lugar. ¿Hará falta gente que haga la limpieza, hermano? Pues sí, ¿verdad? No la podemos hacer todos. Imagínense que eras ya la limpieza, ¿no? Pues no es pecado, pero es importante tener a otras personas. Entonces fue él un gran sacerdote y aparte de esto llevó levitas, llevó cantores, o sea, la gente que estaba en el sacerdocio, los cantantes para la obra de Dios, y también llevó a los sirvientes del templo. O sea, la gente que sirve es muy importante. Incluso en nuestro contexto, ¿no? Aquí en la iglesia le damos mucho valor a los servidores. No tenemos 1 o 2 siervos, tenemos muchos servidores en muchas áreas y son gente valiosa, con sus talentos, con su capacidad, con su edad, con lo que pueden hacer. Algo muy permanente en Esdras es la mano de Dios. Dice, la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué? Porque iba a reconstruir el templo. Nada menos, ¿no? Y para que de ese templo 400 años después viniera Jesús. Dice ahí, bueno, cuando Esdras se fue, hablamos del rey de Persia, Artajerjes, 465 al 424 a.C. Esto no está en la Biblia, lo investigamos en la historia, ¿no? Este rey existió. Recuerda que la Biblia es histórica en parte. No siempre es histórico el texto, pero este es histórico. Entonces había un Artajerjes de Persia que le habían ganado la batalla a los babilonios. Ya no estaba Babilonia, ahora estaban los persas. Y este rey persa, dice Esdras, que le dio gracia para ir a Jerusalén a reconstruir el templo. Y recordemos, Dios nos da gracia para las cosas importantes, porque hay cosas que eran determinantes. De ese templo iba a venir Jesús, nada menos. O sea, era muy importante. No por los judíos en sí. Fíjense que mucha gente se confunde cuando dice los judíos y el pueblo de Dios, como que son tan importantes que los demás no importamos. Son importantes porque de ellos vino Jesús, nada menos, ¿no? Hoy día ya no están en pacto con Dios, ya necesitan a Jesús como Salvador, ellos mismos, ¿no? Pero en ese momento era importante que los judíos estuvieran allí porque la salvación nos iba a detener. Estaban ellos esclavizados por Nabucodonosor de Babilonia, después por los reyes de Persia, y ahora dice Dios, van a regresar. Regresaron, decíamos la semana pasada, 42,000 personas, muy poquitos. Pues con esos que regresaron, con ese remanente, se repobló el país y nuevamente estaban haciendo las cosas de Dios. Una cosa importante de Esdras, era obediente. 6 al 10 tiene tres verbos. Dice él que se preparó para estudiar, para cumplir y enseñar. Porque hay gente que no estudia. ¿Se da cuenta? Piensan que es así automático. Y no, dice, él se preparó para estudiar la palabra de Dios, pero no me la estudiaba. También la cumplía, o sea, obedecía a la ley de Dios. De hecho, entre cristianos no es válido que alguien no cumpla la ley de Dios, ¿no? Yo soy cristiano y no cumplo la ley de Dios. No soy honesto, no estoy en santidad, no cumplo las cosas de Dios. No se puede. Muchos quieren, pero no se puede. O sea, sí se necesita cumplir la ley de Dios. Y esto lo hacía Esdras. No nada más conocimiento, sino cumplir. Y luego enseñar. El tercer verbo es enseñar. A muchos nos gustaría enseñar, pero antes de enseñar, primero hay que conocer y primero hay que cumplir para después poder enseñar. O sea, yo primero voy a la palabra, veo la palabra, estoy conociendo la palabra y luego la voy a obedecer. Y después de que la conozco y la obedezco, sí la puedo enseñar. Si no tengo el conocimiento y obediencia, no puedo enseñar. No tengo testimonio, ¿no? Es muy importante que todos nosotros lo hagamos y Dios nos llega a bendecir con esto. Ahora, Esdras era un hombre muy preparado, porque dice que Artajerjes le dijo, escriba erudito y escriba versado. No es lo mismo. O sea, era un hombre muy preparado en la palabra de Dios. Primeramente era diligente. Así le dijo a Artajerjes, ¿no? Porque Esdras le pidió permiso. ¿Me permites llegar a Jerusalén? Ya permitiste que vaya Nehemías para reconstruir el templo, pero en la ciudad el templo está deshecho. ¿Me permites ir? Y el rey Artajerjes le dijo, vas, pero no nada más vas a ir tú, sino pide lo que tú quieras. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, hermano, Dios provee las cosas. Por eso la mano de Dios estaba con Esdras. Pero lo importante de Esdras es que se esforzaba en la ley de Dios. ¿Hará falta gente que se prepare en la palabra de Dios, hermano? ¿O será superficial? Porque a muchos pensamos que como es la Biblia y es voluntario, pues cada quien lo haga como quiera. Este hombre se dedicaba a estudiar. O sea, sí era muy inteligente, posiblemente más allá de la inteligencia común, y era tan inteligente y se dedicaba.
No nada más era inteligente, se dedicaba a estudiar. Por eso le dice a Artajerjes, eres un escriba diligente. Ahora, fíjese que aquí tenemos un caso único, porque en la Biblia muchos son sumos sacerdotes, pero no son escribas. El escriba era así como que se dedicaba a copiar la palabra de Dios y se dedicaba a enseñar. Cuando Jesús vino, ¿se acuerdan? Los escribas estaban ahí. Y los escribas no era cualquier persona, o sea, estaban copiando literalmente la palabra, porque recordamos que eran materiales muy volátiles, ¿no? Tenían papiros, tenían vitelas, tenían telas, tenían incluso madera con cera para hacer los manuscritos, y eso se iba deteriorando. Cada que un manuscrito se deterioraba, alguien venía y lo copiaba. Por eso tenemos tantas copias, ¿no? De la Biblia tenemos 15,000 copias. Imagínense nada más. De la Biblia de la Odisea hay 3 copias. De las copias del original. De nuestras copias de la Biblia tenemos 15,000. O sea, es abrumador la cantidad de textos de dónde sale nuestra palabra. Por eso decimos, la gente, ay, la Biblia la hicieron en Estados Unidos. ¿Han oído eso? Si la Biblia es gringa, no, no tienen ni idea de los manuscritos que hay allí, cuántos cientos de años se quedaron, ¿no? Y cómo hay manuscritos todavía en copias, en lugares especiales, donde se puede ver lo que escribió cada uno de ellos. No siempre es toda la Biblia, no siempre está completo todo, pero se puede compilar de esas 15,000 copias la palabra de Dios. Por eso la Biblia es un texto muy seguro. Pero uno de los que aportaron eran los escribas, y él era escriba. No nada más sumo sacerdote, también era escriba. Estaba ocupado, ¿no? Porque una cosa es sumo sacerdote, muchas cosas que hacer. Y un escriba es mucho trabajo. Y eso es importante. En la obra de Dios también es trabajo. Las cosas que hacemos para Dios no es voluntario, no es un hobby, es trabajo. Y este hombre que era inteligente y dedicado estaba en las cosas de Dios. Tuvo una provisión especial. Él dio la orden de que subieran con Esdras el pueblo, los sacerdotes y levitas, que le dieran plata y oro para comprar becerros, carneros y corderos. Tomaron los utensilios de la casa de Jehová, saqueada por Nabucodonosor. No imponer tributos a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. O sea, esta fue una provisión de Dios a Esdras. ¿Es fácil que un rey baje impuestos, hermano? No. Casi todos suben impuestos, ¿no? Las autoridades, pero este bajó. Cuando le dijo Esdras, voy a ir a Jerusalén, reconstruir el templo, dijo, entonces que no te cobren impuestos. Qué bendición tan grande, ¿no? O sea, los exentaron de pagar algunos impuestos y era bueno para ellos. Y dice, entonces, no nada más vas a ir al templo, sino que de veras no vas a pagar impuestos de esta manera. Y además que te den plata y oro. Siempre falta el dinero, ¿no? Decimos, el dinero sirve para todo. ¿Cierto o falso, hermano? El dinero sirve para todo. ¿Será cierto o será falso? ¿Cuántos creen que es cierto? ¿Una persona? ¿Los demás piensan que no? Usted está acertada. Dice Proverbios, el dinero sirve para todo. Hay un texto. O sea, sí, no que cubre todo o que básicamente haga para todo, pero sí sirve para muchas cosas. Incluso una cirugía, ¿no? Un problema económico, lo que sea, sí sirve. No nada más básicamente el dinero, pero siempre se necesita. Porque hay quienes tenemos una idea del dinero muy rara. O no sirve para nada y es como que nos pervierte, o estamos tan enfocados en eso que nos obsesiona. Entonces, el dinero sirve y siempre se puede usar para la gloria de Dios, pero es una cosa que tenemos que tener sabiduría. Que no dependamos tanto de lo económico, que no hagamos las cosas importantes. Pero cuando Dios nos dé el dinero hay que administrarlo bien, ¿no? Ahora, dice entonces que hubo esta bendición para ellos. Artajerjes autorizó a Esdras poner jueces y gobernadores, y subieron con Esdras los jefes de las casas paternas. La buena mano de Dios los ayudó. El sacerdote Esdras publicó ayuno, y los sacerdotes recibieron plata y oro, y el pueblo ofreció holocaustos. O sea, esta idea de ir al templo a reconstruirlo era costosa. ¿Sabe que la casa de Dios es una bendición? Pero ¿sabe cuánto cuesta construir un templo? Pues lo que cuesta cualquier construcción, ¿no? Porque igual mucha gente piensa que es automático. No, Dios nos ha bendecido. No, hermano, todo cuesta mucho. Un templo cuesta, aunque sea pequeñito, quizá como cuesta. No tenemos idea cuánto. Imagínense los grandes templos, ¿no?, que hay en el mundo, las mega iglesias y eso. Hablamos de muchísimo dinero. Y no está mal. Esos templos grandes sirven para la gloria de Dios, igual que los templos pequeños. Pero siempre hay necesidades, incluso en lo económico, ¿no? Y dice ahí, le dieron plata y oro, y Artajerjes lo autorizó. O sea, vas a necesitar dinero para la obra de Dios. Porque la obra la hace Dios, pero en lo económico depende de nosotros, porque nosotros no podemos en automático pensar, ay, que Dios provea como quiera. Yo tengo una responsabilidad cuando Dios me da esas cosas. Ahora, Esdras será honesto, les dio plata y oro y lo administró muy bien, ¿no? Y otra vez dice, la buena mano de Dios estaba con Esdras y además publicó ayuno. El ayuno, recordamos, es un recurso espiritual, no es manipular a Dios.
Porque hay personas que cuando ayunan como que manipulan a Dios, dicen, Señor, mírame, me ruina el estómago, me estoy mareando, me bajó la glucosa. Entonces eso no es ayuno. Realmente como tengo una aflicción muy fuerte, ni tengo hambre. Y como tengo aflicción fuerte, puedo ayunar. Y el ayuno es un tiempo corto y más o menos mientras dura esa angustia o situación. Pero no estoy presionando a Dios, porque muchas personas tienen esa enseñanza. Ya ayuné y Dios lo tiene que hacer. No. Dios no se obliga por mis ayunos. Los ayunos son para mí. Me fortalezco, dejo lo carnal. ¿Cuánto gasto en comer? En tiempo, en dinero y en otras cosas. O sea, eso lo dejo a un ladito y le dedico el tiempo a las cosas de Dios. Por quienes ayunan y van a su trabajo. Ayunan y andan en todos lados y no es ayuno, hermano. De hecho, andar en ayuno en esas condiciones se puede desmayar, ¿no? Es importante incluso descansar, estar en su casa, leer la palabra de Dios y orar, pero el ayuno está bien con esas medidas, de una manera que pues es como un recurso espiritual. Luego tenemos la oración de confesión de Esdras, es interesantísima, capítulo 9. Dice, los judíos habían tomado mujeres extranjeras, los príncipes dieron aviso a Esdras, el pueblo, los sacerdotes y levitas se habían casado con no judías, el linaje santo había sido mezclado. La oración de Esdras dice, Esdras rasgó su vestido de su manto, se juntaron con Esdras los que temen la palabra de Dios de Israel. Esdras oró avergonzado, reconoció que habían vivido un gran pecado, expresó la misericordia de Jehová, dijo que eran siervos, no desamparados por su Dios, habían dejado los mandamientos, tomaron mujeres extranjeras y Dios no los había castigado de acuerdo a sus iniquidades. El Señor es justo. ¿Cuántos puntos tiene la oración de Esdras? 10. ¿Ya? Esto no viene ahí en la Biblia, lo dividimos nosotros, pero una cosa importantísima es confesar el pecado. Oiga, el pecado es que habían tomado mujeres extranjeras. Otra vez, se nos hace muy fácil a los cristianos casarnos con no cristianos. Y hermano, nunca viene de Dios casarse con un no cristiano. Porque imagínense, si el matrimonio es tan importante, como Dios lo ve en su palabra, tenemos que pensar bien con quién nos casamos, ¿no? Porque fíjese, después de que la decisión más importante en la vida es aceptar a Cristo, la segunda decisión más importante es con quién me caso. Porque no es cualquier cosa, ¿no? Hoy es como una moda, o la gente lo hace de muchos ritos y cosas, se ha hecho como un espectáculo. Pero el casarse es un compromiso delante de Dios. Y si me caso con alguien que no conoce de Dios, pues ¿cómo yo voy a seguir a Dios? O sea, realmente yo no estoy interesado porque el hombre o la mujer no cristiano tiene otros intereses. Siempre decimos, es que es buena persona. No decimos que sea mala persona. Pero dice la palabra que los no creyentes no están en las cosas de Dios. Si a veces los dos estando en las cosas de Dios se nos dificulta. Imagínense, uno se desanima o se enferma, hay cosas y decimos, pues a veces como que en vez de ayudar, estorbo. Y soy cristiano. Imagínense, los no cristianos, pues está peor, ¿no? O sea, realmente no viene de Dios que nos casemos con un no creyente. Claro, mucha gente tiene ideas al respecto y se da como ciertas licencias, ¿no? Es que los cristianos no hay suficiencia en la iglesia. Siempre le decimos, no los busquen en esta iglesia, búsquelos en cualquier iglesia cristiana donde alaban a Dios. Ahí puede haber hombres o mujeres. Los que son jóvenes, ¿no? Pueden estar interesados con quién casarse, está bien. Nada más no se aceleren, no se casen con quien no convenga. Y los que ya estamos más adultos, estamos en otra etapa de la vida. Pero es importante el matrimonio. Dice ahí entonces, el linaje santo había sido mezclado. ¿Cuál linaje santo? Otra vez, para que viniera Jesús tenía que haber judíos, porque Dios los llamó desde Abraham, ¿no? Allá en uno de los caldeos, allá en Génesis, y dijo Dios, va a venir el linaje santo. De ti viene el Salvador, nada menos el Salvador. Otra vez, no por los judíos en sí, sino por el Salvador. Entonces dice el Señor ahí, como viene el Salvador, tienen ustedes que mantenerse en las cosas de Dios. Y otra cosa importante ahí, hermano, y el matrimonio, que decíamos es lo más importante. Después de Cristo, lo más importante es el esposo o la esposa. Es importantísimo que los dos estemos involucrados en las cosas de Dios. Porque hay mucho que hacer, ¿no? Tanto la oración, los hijos, los trabajos, las cosas que cada quien hace en su matrimonio, hay mucho que compartir. Pero si lo hacemos en Cristo hay bendición. Pero cuando uno de los dos no está en Cristo, no va a entender. De hecho, cuando decimos, voy a orar, ¿para qué oras? Ay, tú para todo oras, y para todo Dios, y dependes mucho de Dios, y empiezan muchos problemas. Entonces, es muy importante que lo pensemos, que no pensemos por cualquier otra razón, voy a casarme con alguien que no conoce de Dios. Porque definitivamente, o me aparto yo de Dios, o Él nunca tampoco se va a convertir. Porque dicen, es que me caso con uno cristiano, a ver si lo convierto. Se llama evangelismo, ¿no? Matrimonio de evangelismo, no. No puedo evangelizar casándome. Hasta que se conviertan primero, que estén en las cosas de Dios y después ya vemos qué hacemos. Porque algunos incluso llegan a la iglesia por el novio o la novia. ¿Cierto o falso? Es que le gusta a la muchacha. Tenemos muchachos amores aquí en la iglesia, ¿no? El muchacho está guapo, le gustan las muchachas y por eso vienen.
pero no vienen porque les interesan las cosas de Dios. Entonces, a veces se llegan a convertir y a veces no. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros pensemos bien las cosas. Hay un pastor aquí, por Ciudad Satélite, Luis Gabriel César Isunza. Él es bautista y tiene una frase muy bonita, ¿no? Dice, si te casaste con un inconverso, estás fuera de la voluntad de Dios. Si tu inconverso se convirtió, dale gracias a Dios doble, porque desobedeciste y aún así Dios te bendijo. Pero es difícil que un inconverso venga a Cristo cuando te casas con Él. ¿Será cierto o no será cierto, hermano? Es totalmente cierto. Por eso decimos, me voy a esperar. No es urgente, puede tomar tiempo. A veces tenemos nosotros que madurar. Hay cosas que arreglar antes de, pero sí se puede casar entre cristianos, por supuesto. Como decimos, de cualquier denominación cristiana, está bien. Son hermanos en Cristo y que los conozcamos, ¿no? Porque muchos se convierten de momento. Ya estoy yendo a tu iglesia, ya soy en Cristo. Hermano, hasta se bautizan y luego no están en Cristo. Entonces es importante que primero lleguen y estén en las cosas de Dios, y ya que están en las cosas de Dios vemos pues qué novio o qué novia conviene o Dios tiene un plan para ellos, ¿no? Porque es importante. Pero dice que Esdras se asombró de lo que había pasado, porque él estaba ya en el templo reconstruyendo y le dicen, muchos hombres tomaron mujeres extranjeras, y se lo dijo uno de los líderes, o sea, era fuerte, y Esdras rasgó su vestido. ¿Qué es rasgar el vestido? Indignación, una gran tristeza, está correcto, ¿no? Sí, es como una actitud extrema, ¿no? Así como, de veras, es algo grave lo que está pasando. Y luego le dijeron, bueno, ¿y tú lo vas a arreglar? ¿Lo había hecho él? No, lo habían hecho muchos, ¿no? Y él dice que hizo una oración de confesión. Y en la confesión dijo, Señor, hemos fallado delante de ti. Yo creo que una persona que está en las cosas de Dios nunca puede sentirse superior y decir, yo no he fallado, ustedes han fallado. Porque está mal, ¿no? Hemos fallado nosotros. Él no se casó con extranjeras, pero dice, hemos fallado. Para poder confesar hay que identificarse con la necesidad. Porque hay algunas personas que dicen, yo no he fallado, yo soy mejor que otros, yo no he cumplido este pecado, ok. Aunque no lo cometa, puedo confesar por ellos. Porque como que hay una superioridad, ¿no? Nos ha venido gente que dice, ustedes y yo he ido pastores que dicen, ustedes y yo, ¿cómo ustedes y yo? O sea, más bien nosotros, ¿no? Porque ustedes y yo como que habla de una diferencia. No hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Y todos llegamos a fallar o llegamos a acertar es por la gracia de Dios. Pero podemos incluirnos en el pecado. Porque hay gente que como que se siente muy apartada, ¿no? Y no se ubica nunca con esos pecados. Y Esdras se identificó. Dijo, eso es delicado, es grave, vamos a ayunar delante del Señor. Hemos dejado los mandamientos. Luego viene un tema muy complicado. Expulsión de mujeres extranjeras. Pero como está en la Biblia, lo tenemos que decir. Si está en la Biblia, está con autorización de parte de Dios. Estamos en el capítulo 10. Dice, arrepentimiento del pueblo, se juntó a Esdras una multitud, Secanías reconoció el pecado de todos. O sea, esa es la confrontación que hizo Esdras. Hicieron pacto y se arrepintieron. Secanías dijo a Esdras que iniciara la corrección. Esdras juramentó a los príncipes, sacerdotes y levitas e hicieron pregonar a que vinieran a Jerusalén. Los problemas son para resolverlos. ¿De acuerdo, hermano? Porque hay gente que no le gustan los problemas. Es bonito, ¿no? Cuando todo está bien, estamos todos en armonía, es una gran bendición. Pero cuando llegan problemas, alguien los tiene que arreglar. Y aunque Esdras no había tomado mujeres extranjeras, Esdras lo arregló. De hecho, uno de los líderes le dijo, tú lo tienes que arreglar. Aunque eres un sacerdote y levita y escriba, tú tienes que arreglar. Y esto pasa en el ministerio. El ministerio es un compromiso. Porque hay quienes piensan como que es un privilegio, ¿no? Tú eres intocable, eres el superungido de Jehová. No, hermano. Somos personas falibles, estamos en la misma necesidad y necesitamos corregir cosas que a veces no nos gustan. Por ejemplo, en este caso decirles, bueno, tienen que expulsar a las mujeres extranjeras, no era fácil. Sin embargo, Esdras lo hizo. Y dice ahí, bueno, vamos a buscar la situación. Toda la multitud se reunió. Dice ahí, todo el pueblo se reunió y dijo Esdras, pues convocamos a todos. Eran miles. Habían llegado 44,000. Los hijos y las hijas que tuvieron con judíos y con no judíos, era mucha gente. Y llegaban ahí y luego dice, somos tantos que no se puede arreglar. Pero dice que hicieron un pacto y se arrepintieron. O sea, Esdras les dijo, no está bien delante de Dios que ustedes se casen con personas no cristianas. Y dice que uno de los líderes le dijo a Esdras que estaba correcto y que se acercaran para arrepentirse delante del Señor. Luego viene una convocación. Estamos en el capítulo 10 todavía, pero versículo 9. Dice, se reunieron todos los hombres de Judá y Benjamín, Esdras denunció el pecado, ordenó dejar mujeres extranjeras, la asamblea aceptó la corrección
Esto es arrepentimiento. Y los príncipes quedaron con Esdras de identificar a los infractores. Se opusieron Jonatán, hijo de Asael, Jesabaías, hijo de Tigba, ayudados por los levitas Mesulam y Sabetai. Hermanos, arreglar problemas es una situación complicada. No está tan fácil, ¿no? Se requiere sabiduría de Dios, autoridad, oración, pero no está tan fácil. Eran miles de personas que tomaron extranjeros y tenían que dejar a esos extranjeros. Entonces era una situación de resolver los problemas. Por eso siempre decimos, Dios me llama a servirle, está muy bonito, es muy lindo, pero tiene sus complicaciones. Tomar decisiones, corregir situaciones, y hay algunas situaciones que tenemos ahí. Dice que se reunieron Judá y Benjamín. Judá es la única tribu que Dios sacó de Persia, ¿no? Sacada de los babilonios que los llevaron y regresaron. Pero ya estaba otra vez la tribu de Benjamín ahí, que era menor, tribu de Benjamín, y eran 2 tribus. Y entonces los de Benjamín también llegaban ahí y fueron convocados. Hermano, una cosa muy importante es denunciar el pecado. Porque hoy vemos una sociedad muy tolerante, ¿no? Como que cada quien haga lo que quiera. Tenemos un relativismo, o sea, no hay cosas absolutas, depende cómo tú lo veas. Cada quien tiene otras ideas, ¿no? ¿Cuántos han oído la idea? Cada cabeza es un mundo. Eso es relativismo. No es cierto que cada cabeza es un mundo. Cada quien puede tener sus ideas, pero la palabra los tiene que regir. Para que todas las cabezas pensemos igual. Y ahí viene una confrontación. Y ahí tenemos un problema muy fuerte. Porque a nivel social hay personas que ya no quieren que se les denuncie como pecado. ¿Se da cuenta que hoy ya no se llama pecado? Dice, no, son opciones. Es modernidad, son opciones, no digas es pecado. De hecho, en algunos países europeos ya no se puede hablar de pecado. Decíamos en alguna ocasión, ¿no? Un hermano que fue a Inglaterra a predicar, le dijo, predica, pero nunca uses la palabra pecado. O sea, y esto hace poco tiempo, ¿eh? Entonces ya no se puede hablar de pecado en Europa. Están muy modernos, muy enriquecidos, muy soberbios. Ahí están los imperios, ¿no? Muchas veces algunos de los imperios importantes, y hoy día ya no quieren a Dios. Se llaman sociedades posmodernas, ¿no? O sea, dicen, nosotros ya no estamos más en la modernidad, ya somos posmodernos, más inteligentes, más preparados. Piensan que evolucionamos, ¿no? Recuerde, los hombres no evolucionamos, ni ningún animal tampoco. Nada más por la gracia de Dios nos cambia, pero ellos se sienten evolucionados. Dice, ya no nos faltan los principios espirituales ni bíblicos y estamos modernos. Ya hablan mucho de sexualidad libre, hablan de estar en las cosas como cada quien quiera, y entonces se rompe la armonía con las situaciones de Dios, porque la Biblia le llama pecado. No dice son alternativas, opciones o modernidad, dice es un pecado. Y ella les dijo, hermanos, somos muchos los que están tomando personas extranjeras. Ahora, ¿a la gente le agradará que le digan que se casó con un no creyente? A nadie le agrada, hermano. Sin embargo, era real. Entonces tenía que confrontarlos con eso y dice, bueno, si están casados con mujeres extranjeras, están mal delante de Dios. Y a veces eso como que causa problema. Cuando uno confronta el pecado, hermano, no agrada. De veras, no es fácil. Por eso dice la palabra que a la palabra paladar es como dulce, ¿no? Dice un profeta, tu palabra fue dulce en mi boca y luego me amargó el vientre. O sea, a veces la palabra que de momento parece muy dulce, después causa problemas, porque es correctiva. La palabra del mundo no es correctiva, ¿se da cuenta? Los librepensadores, las filosofías actuales, la gente que tiene muchos seguidores y no es cristiana, da ideas y a la gente le gustan las ideas. Pero dice aquí, eso no está correcto delante de Dios. Pero predicar el evangelio a muchos no les agrada. De hecho, cuando decimos soy cristiano, nos ven feo. Ay, eres atrasado. Tú eres de los retrógradas aquellos, tú no estás en la modernidad. Ya no, la Biblia ya no está tan moderna como otros libros. De hecho, por ahí dijo una escritora, ¿no? Hay que hacer otro libro, ya la Biblia está muy vieja. Oiga, este libro viene de Dios. Si piensan que el error es de los humanos, que no captan todas las verdades que están en la palabra de Dios, pero la Biblia es perfecta. El hombre tiene las mismas necesidades con modernidad y con lo que hoy vivimos, es el mismo hombre. Desde Adán y Eva somos iguales, no hemos evolucionado. Y de hecho, cuando nos confrontan con el pecado no nos gusta. Y luego dice que ordenó dejar a las mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque otra vez el linaje santo se iba a diluir. O sea, iban a dejar de ser judíos para hacerse samaritanos. ¿Se acuerda que los samaritanos son como enemigos? La palabra samaritano no es así como nada más de otro estado, es como enemigo. Cuando a Jesús le dijeron, eres samaritano, era una ofensa. No era decir, eres mexiquense o eres de Feño, ¿no? Ya no es de Feño, pero bueno, eres de tal ciudad, no, era una ofensa. Te apartaste de Dios, tu linaje ya no es santo, ya mezclaste a los judíos con los no judíos, no eres mi hermano, era como enemigo. Entonces era muy complicado que alguien no viera la situación de casarse con un no creyente. Y luego dice, la asamblea aceptó la corrección. Entonces cuando confrontamos, buscamos la corrección.
No confrontamos por confrontar. No sé si hay iglesias que hablan de muchas cosas que no hay que corregir y las quieren corregir. Decimos, bueno, si no es pecado, está bien. Hay modernidad, hay ideas, personalidades, incluso pues, hasta cuestiones culturales, ¿no? Mientras no sea pecado, está bien. Pero cuando es pecado, tenemos que corregir. Y tomar personas no creyentes es un pecado grave delante de Dios. Y dice que la asamblea aceptó la corrección, no sé si dijeron, está bien, tenemos mujeres extranjeras. Pero luego dice que los príncipes le dijeron identificar a los infractores. Era fácil, eran miles, hermano. Omitir la lista porque pues, me hubiera hecho una clase de doble del tiempo, ¿no? Pero son los nombres. Dice, los que tomaron extranjeras son este judíos. Pero también levitas. O sea, no nada más la gente del pueblo judío, sino los levitas, los que se suponía que eran parte del sacerdocio. Sucederá, hermano, que las personas que ya están en las cosas de Dios también se aparten. Lamentablemente pasa. Porque uno quisiera que no, pues no eran más que los del pueblo, que no saben la ley. Los que sabían la ley, los que hacían sacrificios también tenían mujeres extranjeras. E incluso algunos de los más cercanos al sacerdote. Y entonces todos tuvieron que ser corregidos. Una cosa muy importante, hermano, no hagamos favoritismo. Porque hay gente que a algunas personas le aplica una ley y a otros otra. Es que si es de mi casa, no puedo corregirlo, porque es mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Sea quien sea, si estamos en las cosas de Dios, la corrección tiene que ser la misma. Aunque los queremos, si hay cercanía o lo que sea, tenemos que corregir. Porque si nosotros no corregimos a los muy cercanos, imagínense cómo corregimos a los más lejanos. Por eso dice aquí que los que no eran cercanos a Esdras fueron corregidos. Y los que eran medio cercanos también. Porque eran muchos los que cometieron ese pecado. Y luego dice que le dijeron a Esdras, tú tienes que identificar a los infractores. Ahora, estos decimos ahí están por nombres, ¿eh? Dice, de tal ciudad, de tal espacio. Eran muchos, cientos de judíos que tenían mujeres extranjeras. Y luego dice ahí que se opusieron Jonatán, hijo de Asael, Jaasías, hijo de Gitma, ayudado por los levitas Mesulam y Sabetai. La oposición siempre se presenta. Y no es por política, hermano. Pero, ¿qué pasaba? Esdras estaba bien. Dios lo dirigió. De hecho, uno de los líderes fue el que le dijo a Esdras, notamos que muchos judíos tienen mujeres extranjeras. Por el idioma, ¿no? Y algunas cosas de vestimenta y cosas así. Y Esdras, bueno, convocó al pueblo, los confrontó, pero hay aquí unos que se oponen. Hay personas que se oponen a la correcta amonestación. Porque Esdras les dijo, no vamos a permitir que sigan con mujeres extranjeras. El linaje santo se mezcla, o sea, se detiene el plan de Dios y no está correcto. Ahora, ¿por qué si tenemos en el pueblo de Dios creyentes, buscamos no creyentes? ¿Se da cuenta de esto? Porque mucha gente como que, es que en la iglesia no hay, sí hay. Créame que sí, los que nos casamos en iglesias tenemos testimonio de que sí hay. El que piensa que no hay, es que en su corazón piensa que no hay, pero siempre hay gente en el pueblo de Dios que podemos incluso conocerles, ¿no? Y identificarnos, decimos una buena amistad, después un noviazgo, un matrimonio, son niveles, pero es muy importante saber que siempre habrá personas que Dios puede poner para nuestro camino, que no nos presione ni la edad, ni la zona, nada más que valemos bien las cosas. Solamente los que no están muy consagrados, pues no son convenientes, ¿no? Porque hay quienes que va a tal iglesia, pero pues también va al mundo, pues entonces no es un buen cristiano. Y cuidado con esto, porque en la iglesia hay mucho mundo, ¿no? Lamentablemente. Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Hay mucho del mundo en las iglesias, no en una, en casi todas. Y tenemos que ir quitando las cosas del mundo. Pero hay algunos que tienen mujeres extranjeras que no les gustó. Dice Jonatán, hijo de Asael, porque hay muchos Jonatanes, ¿no? Y dijo, no estoy de acuerdo contigo, Esdras. Yo me puedo quedar con mi extranjera. De hecho, estoy de acuerdo con los que están casados con extranjeras. Recordemos, es un momento histórico. Están allí en Jerusalén, 400 antes de Cristo, y estaban siendo confrontados. Y luego no nada más se opone uno, se oponen otros. Cuando uno se opone, hay otros que se oponen. Dice que se opusieron también Jaasías, hijo de Tigba, ayudados por los levitas Mesulam y Sabetai. ¿Qué es lo importante de esto? Hay varias personas, hay Jonatán y Jaasías, pero también dos levitas. O sea, de los que se suponía que estaban en la ley de Dios también tienen mujeres extranjeras. Y se opusieron a Esdras. Por eso no se sorprenda de que en la iglesia alguien no esté de acuerdo. ¿Ha visto gente que no está de acuerdo? Cuando hay una corrección que está bien, dicen, vamos a corregir esto. No, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí no me parece bien. Yo sigo con mi extranjero o mi extranjera, a mi manera. Pues te puedes decir cuando quieras, ¿no?
Porque si estamos corrigiendo algo de acuerdo, ¿y quién es Esdras? Sea un escriba versado, preparado, fiel, o sea, a veces la gente no mide las calidades, ¿no? Porque no era un hombre común, no era un extranjero, era un levita. Y era un sacerdote, un sumo sacerdote. Y la gente que se opone siempre está ahí. Ahora, aunque alguien se oponga, tenemos que continuar. Y esto lo aplicamos en la iglesia. ¿Usted cree que aquí en la iglesia estamos de acuerdo al 100%? No. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero mientras no sea pecado, puede funcionar. Solamente cuando es pecado tenemos que corregir. Pero no estamos de acuerdo con todo lo que la gente hace o cómo se hacen las cosas tampoco. Sin embargo, aunque alguien se oponga, tenemos que continuar. Por eso siempre decimos, no esperemos a que todos estén convencidos. Luego hay gente que dice, ay, ¿por qué tomaron la decisión? Pues por mayoría. Recuerde que como dijo Krause, la democracia es en esencia una falla. ¿Será cierto o no? Es cierto, porque lo que muchos piensan puede estar bien o puede estar mal. Sin embargo, como muchos votan, se abusan de las estadísticas, ¿no? Esa es la frase completa. En la democracia es el abuso de la estadística. Y es muy cierto, ¿no? Aunque no hablamos de un cristiano, por supuesto, es un gran escritor, pero hay gente que porque alguien se opone, porque la mayoría dijo que sí, se toma la decisión. Y la decisión luego vemos que fue mala. Por eso decimos, es importante que no, porque alguien se oponga, no vamos a hacer las cosas. Discúlpenos si alguien se opone, pero mientras estemos corrigiendo de acuerdo a la palabra, tenemos que corregir. No hay favoritismo, nadie es intocable, nadie es cercano o lejano, no, todos somos iguales. O corregimos o no corregimos. Y luego viene la corrección, que tampoco está fácil. Capítulo 10, completito. Dice, y todos los jefes de las casas paternas inquirieron el asunto. Terminaron el juicio de todos los infractores. Lista de los hijos de los sacerdotes, lista de los hijos de los levitas, de los cantores, de los hijos de Israel. Todos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres extranjeras que incluso habían dado a luz hijos. Esto se llama yugo desigual. O sea, no es que me caso con alguien de otra tribu. Porque un día platicaba con alguien. Dice que si te casas de otra tribu cultural, el yugo desigual. Dije, no. Yugo desigual es casarte con no convertidos, eso nada más, porque de otra manera dimos el concepto, ¿no? Y dice ahí que, bueno, como eran muchos, fueron corregidos, y dice que inquirió en el asunto. O sea, vamos a ver si es verdad que tienen mujeres extranjeras, se tiene que comprobar. Otra cosa importante en las cosas de Dios, las cosas se tienen que comprobar. Porque hay gente que, porque alguien dijo, le vamos a creer, hermano, les creemos a todos hasta que lo comprobemos. Y casi siempre cuando hay problemas hay que ver las dos partes, ¿no? Porque una parte dice, yo hice sí, y la otra dice lo mismo. Todos tienen la razón, es como alguien está equivocado o me dice verdades a medias, ¿no? Y cuando llegamos al fondo tenemos que tomar decisiones. Hicieron lista de los infractores, que son cientos. Y ahora, otra cosa muy importante, y los hijos de los sacerdotes. Oiga, entre los hijos de los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras. O sea, era un gran descuido. Los que estamos en el servicio de Dios, no es lo mismo, pero servimos a Dios, nuestros hijos no siempre tienen la misma convicción. Pero una cosa muy importante, si un hijo de un siervo de Dios no está en las cosas de Dios, no es viable para ningún servicio, porque tomó una mala decisión. ¿Usted conoce hijos de pastores que se han casado con extranjeras? O incluso pastores, ¿no?, que se han casado con extranjeras. Hay de todo. Por testimonio y por muchas cosas no lo decimos, pero es cierto. Entonces, si alguien que se supone que tiene la palabra no la sigue, pues lo sentimos mucho. Tiene la misma infracción, pero no nada más los hijos de los sacerdotes, también de los levitas. Porque recuerde, los sacerdotes eran los hijos de, muy cercanos a Esdras, ¿no?, que era sumo sacerdote. Entonces, no nada más de la familia cercana, sino de la familia extendida. Todos los levitas también tenían mujeres extranjeras, muchos. Entonces dice, todos ellos también, las mujeres extranjeras fueron tomadas. Y también de los cantores. ¿Cuáles cantores? Ya dijimos los que cantaban, ¿verdad? Levitas que cantaban. O sea, también ellos habían tomado mujeres extranjeras. Y los hijos de Israel. O sea, 4 grupos de personas que se les hizo fácil buscar a un extranjero. Por eso decimos, tengamos cuidado con eso. No está bien. Dice, habían tomado mujeres extranjeras e incluso algunos tenían hijos. Hermanos, el matrimonio es importantísimo. No es complacencia personal o no es algo que nada más se hace sin pensarlo. Es importantísimo, porque decimos, unimos nuestra vida a esa persona, ¿no? De hecho, cuando Pablo habla de la fornicación, dice, si tú tienes relaciones con una prostituta, te haces una carne con ella. ¿Dice eso o no dice eso? O sea, está muy complicado, ¿no? Por eso dice, no, la cuestión sexual es algo muy íntimo, muy privado, entre cristianos, en la edad después del matrimonio. Pero no que se vea con esa facilidad, ¿no? Porque el mundo como que vende esa idea, ¡ay, es fácil!
tuvo relaciones, fue amante de tal persona, ¿no? O de tal hombre fue muy mujeriego. Se ve como cualquier cosa. Y sin embargo, hermano, siempre en el fondo hay muchos pecados y mucha destrucción. La vida sexual desordenada siempre trae muchas consecuencias. Porque incluso vemos en el arte, ¿no? En lo que es arte parece como muy común. Dicen, ay, pues la cuestión sexual del hombre y la mujer, ahora la homosexualidad y cosas así, está bien, no pasa nada. No es cierto. Siempre en el fondo hay mucho daño en muchas cosas. Entonces, el matrimonio tiene que ser algo muy entre creyentes. Por eso siempre le decimos a la gente, si se va a casar con un creyente, está bien. Si se casa con un no creyente, ¿qué hacemos? Pues no lo casamos. Con toda la pena del mundo y queriéndolos mucho porque les amamos, ¿no? Por ahí que empieza, es que me voy a casar con un no creyente, pero somos amigos. Yo vengo a la iglesia, ¿no? Soy de los fundadores y yo, no importa que hagas o que no hagas. Si no te casas con un creyente, no te podemos casar. De hecho, hasta que conozcamos al otro creyente, ¿no? Porque ya sabe que todos se dicen cristianos, ¿no? Yo soy cristiano. Es que crees que era musulmán o que era, no. Soy cristiano. Mi hermano, no es cierto. ¿De veras es cristiano? ¿A qué iglesia asiste? ¿Cuándo se convirtió? De hecho, cuando son de otra iglesia tenemos una norma. Tenemos que platicar con el pastor de la otra iglesia. Una carta, ¿no? Donde nos diga, bueno, sí viene a la iglesia. Porque todos dicen que son cristianos. ¿Son? No, no son. Entonces es muy importante que veamos esto. Ahora, incluso en el noviazgo muy sano, por eso visitan sus iglesias. Cuando nos visita alguien con un novio o una novia de otra iglesia, nos da muchos celos. No, nos sentimos contentos. Pero si le decimos, ¿está de veras en una iglesia? ¿De veras asiste? Porque hay algunos que no. Lamentablemente tenemos muchos testimonios de algunos que no estaban bien en Cristo, pero fueron a una iglesia, o lo reconocen como que llevan de vez en cuando, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es estar firme y en las cosas de Dios, incluso en algunos ministerios, para que las cosas funcionen bien. Yo creo que esto lo temamos los que somos papás, ¿no? Los que somos papás, que nuestros hijos tomen su decisión, pero siempre en base a las cosas de Dios. Si te vas a casar con un creyente, tienes mi apoyo, de la iglesia que sea. Pero si no es creyente, no te puedo apoyar. Aunque te quiero mucho, de hecho puedo hasta no ir a tu boda, ¿no? Está complicado, pero se puede pasar, hermano. Porque si estoy yendo, estoy autorizando algo que Dios no autoriza. Y a algunos pasa que pensamos que está bien. Después se va a convertir, no, hermano. O está en Cristo o no está en Cristo. Porque vemos aquí en Esdras la gravedad de tomar mujeres extranjeras. Pues terminamos, hermanos, esta hora de nuestra materia, libros históricos. Gracias a todos por su atención.